Esto es otra tendencia. Hoy en día ya se empiezan a hablar sobre fábricas inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente tienen que ver con la aplicación de tecnologías y sistemas inteligentes. Por ejemplo, esto que se ha estado usando y hoy en día está mejorando son los controles precisos de temperatura, humedad y valores ambientales dentro de un ambiente de producción. ¿Sí? ¿Por qué es importante controlar temperatura o humedad? Por ejemplo, ¿sí? Yo diría fundamentalmente, desde la experiencia, fundamentalmente la humedad. ¿Sí? La temperatura sí es también muy importante, pero a veces el que hace más daño es la humedad. ¿Sí? Porque temperatura, digamos que yo lo controlo con otros, ventilaciones, bajadas, subidas de temperatura. Pero si no puedo controlar humedad, voy a perder en mantenimiento. ¿Sí? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, uno de los factores incisivos en todo tipo de mantenimiento y en todo tipo de equipamiento, maquinaria, etcétera, para que se agraven los problemas, o es donde empiezan también los problemas, tiene mucho que ver con la humedad. ¿Sí? Entonces, el no controlar la humedad dentro de los activos o en los ambientes donde están los activos, los equipos, maquinarias, lo que quieran llamar, el activo en términos de mantenimiento, en ingeniería de mantenimiento nosotros hablamos del activo, les repito, ese es el término. Entonces, si no controlo la humedad de los activos, tenemos que entender que ahí van a empezar o ahí se van a agravar los problemas de funcionamiento de los equipos, de los activos. ¿Sí? Entonces, ahora, si esa humedad la puedo controlar remotamente a partir de tecnologías inteligentes, entonces me estoy ahorrando, ¿sí? Me estoy ahorrando en pérdidas por reparación, por ejemplo. Y estoy ganando en programas de mantenimiento. Entonces aquí viene lo que se llama, por ejemplo, aplicar lo que se llama en otro momento la energía renovable en temas de iluminación. La mayoría es lo que hace en casa, ¿no es cierto? ¿Sí? La tendencia hoy en día es esa en la tecnología. Entonces, este es el panorama también que tiene que ver con el crecimiento de la fábrica inteligente, ¿sí? Incorporar conectividades a los, eh, a las infraestructuras donde tenemos activos de, de altos costos, ¿sí? Ok, vamos, creo. Entonces, una instalación inteligente, pues hay que diseñarla, hay que proyectarla y hay que ejecutarla porque finalmente, como hemos dicho, estas van a dar las mejores condiciones para que las empresas reduzcan costos a largo plazo por efectos de elementos dañinos o acciones que dañan o parámetros, ¿no? Efectos, ¿no? Como hemos dicho, la humedad, por ejemplo, que podrían implicar más tarde en inversiones adicionales no presupuestadas. ¿Ya? Ok. Mantenimiento de equipos por suscripción. Esta es la nueva tendencia igual. ¿Sí? Eh, Dependiendo de cuál es la relación entre el proveedor de un activo y la empresa que ha adquirido estos activos, se pueden establecer servicios de venta o servicios de postventa a partir del mismo fabricante. ¿Ya? Hoy en día, ¿qué está pasando, por ejemplo, dentro de este criterio de mantenimiento tradicional? Las fábricas lo que hacen es relacionarse con las fábricas de activos, ¿no?
cómo se relacionan con los que compran los activos, las empresas. Incorporan un intermediador, ¿sí? ¿Y quién es ese intermediador? El importador, ¿sí? La empresa importadora, que en realidad lo que hace es pedirle a él con una cantidad de dinero y le aplica sus ganancias y se la vende a este. Entonces, cuando uno necesita un repuesto, por decir, es él el que recibe el pedido y se lo pide a fábrica, se lo dan y se lo vuelve a vender. O sea, es una especie de reventa, digamos. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque si bien desde el punto de vista del gerenciamiento, esto es un negocio real, un negocio además legal y todo lo que quieran, establece los tiempos muy largos en reposición de activos, reposición de repuestos y sobre todo en atención en tipos de mantenimiento que se ofrecen desde fábrica. Entonces, la tendencia hoy en día es que sin necesidad de desaparecer este intermediario, desde la empresa yo pueda tener la posibilidad de comunicarme y establecer los lazos de relacionamiento comercial con la fábrica de manera directa. ¿Para qué? Para que éste se beneficie más rápido de lo que realmente necesita con urgencia y éste pueda cumplir con los mismos propósitos, pero en términos de venta. ¿Ya? Entonces ahí se hablan de nuevos modelos de software, ¿ya? Para un tratamiento a nivel global, mundial. Esta tendencia aún no se ha hecho muy, muy vigente en Bolivia, porque en Bolivia todavía dependemos de intermediarios, que son los importadores, ¿sí? Y créanme que eso está generando grandes problemas a más de una empresa, ¿sí? Hay empresas que tienen un relacionamiento directo con sus fabricantes, no tienen intermediarios, hay en Bolivia, ¿sí? Entonces ahí no necesitas software, nada, porque tú tienes un contacto y un contrato inclusive directo con fábrica, ¿sí? Y dependiendo de la gravedad o de los costos, fábrica inmediatamente o en el tiempo prudente aparece en tu empresa. Cuando no tienes ese relacionamiento, dependes de un intermediario que se llama importador, ¿sí? Entonces, ahí hay que ir pensando otra vez en cómo podemos avanzar en este relacionamiento con fábrica, ¿sí? Eh, por suscripción, fíjense, ¿sí? El Internet de las cosas. Usted sabe bien que el Internet de las cosas ese es el primer planteamiento que se ha hecho, que ha empezado a romper las conectividades, se han avanzado, etcétera. Y acá ya se habla de un Internet industrial de las cosas. ¿Qué significa el Internet industrial de las cosas? ¿Sí? Significa que lo que yo estaba diciendo hace rato, la fábrica, la empresa que ha comprado y adquirido los activos de la fábrica, ¿sí? Simplemente ahora establecen un relacionamiento comercial con el propósito de establecer y mejorar los programas de mantenimiento entre el fabricante y la empresa que ha adquirido los activos, ya sea en términos de repuestos, en términos de mantenimiento especializado o en términos de asesoramiento comercial o en términos de asesoramiento, por ejemplo, de mejoras en la misma empresa o de los nuevos diseños o los requerimientos de nuevos equipamientos, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso sin embargo, como les digo, hace falta trabajarlo en plataformas inteligentes de tal modo que esto en un principio es una inversión en términos de un nuevo equipamiento en estos sistemas de conectividades y después, a la larga o en mediano, por lo menos en mediano, hacia largo plazo, los costos empiezan a disminuir considerablemente.
¿sí? En términos de mantenimiento, quiero decir, y en términos también de operatividad, ¿sí? Y hay más, ¿sí? El Big Data en el mantenimiento industrial. Nosotros hemos oído hablar sobre el Big Data, ¿no es cierto? El Big Data en el sentido de cómo en el mundo de la informática, etcétera, se habla hoy en día de los metadatos, ¿no es cierto? De los multidatos, de los datos muy grandes, en memorias bastante grandes. Hay una teoría por ahí en uno de los libros que habla sobre de lo que representa el Big Data, de cuál es la capacidad en memoria de los Big Data y cuál es la capacidad infraestructural en kilómetros físicos en la Tierra para el Big Data. Pero bueno, ¿para qué sirve eso? Para dar sostenibilidad al Internet industrial de las cosas, es decir, para dar sostenibilidad en términos generales al Internet de las cosas, pero ahora aplicado a la industria, al Internet industrial de las cosas, ¿sí? Que es la conectividad, el Big Data, en una de las tendencias que está cambiando profundamente el campo del mantenimiento, ¿sí? O sea, los mantenedores, es decir, el personal de mantenimiento, ahora lo que está haciendo es integrarse cada vez más mediante este proceso. Y vean que no es nada complicado, porque fíjense, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en el entorno donde yo trabajo, los colegas lo que hacen es, los colegas jóvenes sobre todo, cuando se presenta una situación qué sé yo, de una duda por algún elemento, algo, algún problema particular, la mínima relación que hay con el YouTube, ¿sí? ¿Y qué es el YouTube? Si no es otra cosa que la conectividad y la conectividad mediante el Big Data. Entonces, ya está funcionando, ¿sí? Lo que pasa es que no ha sido protocolizado formalmente para entender que esa es una de las vías reconocidas o que deben ser reconocidas por la ingeniería del mantenimiento hoy en día, ¿sí? En los hechos eso ya está pasando, colega. Ustedes mismos deben estar experimentando eso, que cuando tienen algún problema particular en relación a algo, ustedes se van o al Google o al YouTube, que es el más inmediato. De ahí es que, ¿qué tan importante es esto? Que hasta en el TikTok usted encuentra respuestas que no se la ha imaginado alguna vez, ¿cierto? O datos que no se las pensaba encontrar. Entonces siempre hay alguien hoy en día alimentando en lo que se llama las redes sociales y las conectividades mediante el Big Data, soluciones, sugerencias, ideas de cómo hacer mantenimiento, desde varios ángulos, ¿sí? Ok. Por eso es que ahora se habla de una masificación de los datos, porque los procesos que nosotros podemos trabajar en una organización van a ser masificados siempre, porque usted sube una información y ahí la posibilidad de que alguien más se entere es altísima, así como usted atrapa una información para su uso, ¿ya? El otro tiene que ver con los sistemas de control, supervisión y adquisición de datos mediante el SCADA. Ahora, el SCADA también ya existía desde hace varios años atrás. A ver, estamos hablando de los 90 inclusive, ¿no? Que ya teníamos presencia de los sistemas SCADA. El sistema SCADA, sin embargo, todavía habla de aquellos sistemas cableados, pero muy efectivos en muchos casos. En el tema eléctrico, por ejemplo, el sistema SCADA se ha utilizado en redes muy bien, luego ha ido incorporándose en los sistemas industriales y luego se tiene varias aplicaciones de los sistemas SCADA para fines de mejoras en las predicciones de los datos o mejoras en los tratamientos de los datos, el comportamiento de los datos en función de lo que se está gestionando, ¿no es cierto?
Bien, entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, un refuerzo por ejemplo, de reparaciones en tiempo real. En varias empresas ustedes han debido ver que ya hay sistemas de monitoreo y en los sistemas de monitoreo, sobre todo cuando tiene un respaldo de sistemas SCADA, usted puede tener, puede estar solo, digamos, en su maquinaria, el operador, ¿sí? Y usted remotamente, desde mantenimiento, no necesariamente tiene que estar en el punto donde está el problema, ¿sí? Dependiendo de la gravedad del asunto, usted puede monitorizar y puede gestionar la solución de esa falla mediante estos sistemas. De hecho, eso también está pasando, por ejemplo, con el teléfono celular, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un operador tiene problemas? Y a usted le llaman, qué sé yo, a las 12 de la noche, o a usted lo llaman en medio de una recepción social. ¿Qué hace usted? Dice, primero que se va a un lugar discreto, dice, póngame en videollamada. Dice, a ver, ven las cosas. Haga esto, haga aquello, verifique, dígame, ¿da? Y ahora que está todo bien, ok, listo, buenas noches, suerte. Y no tuvo necesidad de ir, ¿no es cierto? Ahora, también se da el caso, que a mí me ha pasado varias veces, que los problemas se han puesto tan complicados que hemos hecho los pasos, han funcionado, pero en otras los pasos me han indicado que realmente había un problema serio. Pues ahí ni vuelta atrás, agarramos coche y a verificar y a restituir, ¿no es cierto? Entonces, eso también puede pasar. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que usted, en muchos de los casos, puede monitorizar el mantenimiento y para eso, en el video que dimos de la entrevista, se hablaba claramente de que si usted aplica una metodología, un programa, que en este caso el planteamiento era el TPM, puede ayudarte. ¿Qué significa? Hay que trabajar primero en gerencia, hay que trabajar en los operadores y hay que involucrarlos mediante el mantenimiento. ¿Para qué? Para que estas acciones puedan funcionar. Pero de esto vamos a ir hablando de a poco hacia adelante. Hay otro componente, y es la fabricación aditiva en el mantenimiento industrial. ¿Qué significa, apreciados colegas? Eh, la mayor tendencia, una de las mayores tendencias en mantenimiento siempre va a ser la eficiencia, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplito, te dice, ¿no? Imagínese un técnico de mantenimiento en una fábrica que venga a las instalaciones, diagnostique una reparación, imprima la pieza de repuesto necesaria en ese mismo momento y ¿cuánto le está ahorrando? O sea, un ideal, ¿cierto? Eh, Normalmente nosotros vamos al activo, a la maquinaria, a la empresa, y lo que tenemos que hacer es una primera revisión, un diagnóstico, una cotización, y si aceptan, pues adentro, ¿no es cierto? A veces otros adelanto y toda la historia. Hasta que sabemos que hay que cambiar una pieza. Ok, esa pieza se cotiza, se busca, se ofrece la mejor propuesta, se establecen los costos más convenientes, hay un recurso, se adquiere, se trae, se cambia, se vuelve a hacer la prueba, sale bien, otro diagnóstico, habilitando todo, el informe y luego la cancelación y todo. Imagínense toda esa burocracia que hasta el momento implica una acción de cambiar un repuesto. ¿Sí? ¿Qué dice acá, por ejemplo, la fabricación aditiva? ¿En qué consiste la fabricación aditiva a partir de este problema como ejemplo planteado? ¿Sí? Implica pues que, dice, una idea de futuro, de mantenimiento, es que usted vaya en el mismo caso, usted vaya con su impresora 3D, ¿sí? Necesita una pieza, en ese momento toma el molde, fabrica, lo diseña, dibuja y
lo imprime. O sea, no necesita salir, no necesita toda esa burocracia que se genera a partir de un repuesto. Entonces, lo imprime, coloca la pieza, prueba y lo último que queda es informar que todo está bien. Ahí, obviamente, en términos comerciales, también se trabajan en sistemas de pagos más efectivos, ¿no es cierto? Entonces, si nos da el tiempo, vamos a hablar algo de eso también, ¿ya? Pero bueno, ahí están las tendencias de lo que se llama hoy en día el mantenimiento de primera línea.